En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad de la semana. Cerca de 48 millones de franceses irán a las urnas en próximas semanas para elegir a sus alcaldes y consejeros municipales. Una batalla de carácter local, pero con consecuencias nacionales. Saludamos ya a nuestros invitados de hoy. Rafael Proust, periodista de La Opinión. Bienvenido, Rafael. Hola, buenos días. Bienvenido. Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile. Bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto. Y a Diana Yanún, periodista independiente. Bienvenida, Diana. Es un gusto estar acá acompañándolos. Elecciones municipales francesas, un escrutinio de carácter local, pero de efectos nacionales. Estamos en Primera Plana. Las elecciones municipales francesas, cuya primera vuelta se realizará el 15 de marzo y una segunda la semana después, servirán para medir hacia dónde se está inclinando el electorado francés y sobre todo el peso de los diferentes partidos políticos que participan de estas elecciones municipales. Vamos a ver a este respecto lo que dice la prensa francesa sobre dichas elecciones. Empezamos con el tabloide Libération, que muestra en su portada una imagen del presidente Emmanuel Macron y titula "Municipales, eso camina mal", en referencia al partido precisamente del presidente Emmanuel Macron. Por su parte, el vespertino francés Le Monde titula "Municipales, los candidatos de la República en marcha en dificultad". Hablaremos de este tema precisamente. Y por último, el Journal du Dimanche, el diario del domingo, ofrece una fotografía de la candidata oficialista a la alcaldía de París, Agnès Buzyn, y se pregunta si podrá ganar París. A este respecto, Rafael, hablar de elecciones municipales francesas es hablar sobre todo de la madre de las batallas, la elección de París. 3 mujeres se presentan en este escrutinio: Anne Hidalgo, la alcaldesa saliente que se presenta a su reelección, la candidata de la derecha, Rachida Dati, y sobre todo, precisamente, la candidata oficialista, la señora Buzyn. Todo esto en una situación, en unas elecciones que se presentan más abiertas que nunca. Sí, bueno, parece que es más abierta. Bueno, primero, la primera razón es que la alcaldesa saliente, Anne Hidalgo, socialista, parece que lo va a tener más difícil que la última vez para ganar las elecciones, porque tiene competencia del Partido Conservador, lo que es el caso en cada elección municipal, pero también ahora hay una tercera lista, que es la de la oficialista Agnès Buzyn, antigua ministra de la Salud, y también los ecologistas, que van cuartos y también podrían sacar bastante votos. Entonces, no se sabe aún si la alianza entre socialistas y ecologistas, que gobiernan la ciudad juntos desde el año 2001, me parece, va a seguir activa, pero también vamos a ver si los conservadores, que ahora están intentando activar el voto anti-alcaldesa, anti-Anne Hidalgo, van a poder también aliarse con el oficialismo. Entonces, hay muchas cartas y sí, la batalla está bastante abierta. Bastante abierta. Diana, París vale una misa, es una frase que se le adjudica a Enrique de Borbón, Enrique IV, pero claro, París no es el ombligo del mundo. Las elecciones municipales sirven, entre otras cosas, para ver cuál es la complejidad, una especie de pastel mil hojas de las elecciones y de las particularidades de la elección municipal en Francia. Así es, y teniendo en cuenta cómo ha cambiado el escenario político en Francia en los últimos 4 años, va a ser muy interesante comprobar la situación de los partidos actualmente y sobre todo el Partido Socialista, que en el momento lo que tiene es su gran bastión es París, pero que justamente en estas elecciones puede o consolidarse, puede demostrar que está en el camino de una resurrección, o definitivamente es un partido que se está perdiendo en Francia y que cada vez pierde más votantes y más seguidores. Así que serán muy interesantes estas elecciones. En Francia hay una cantidad muy grande de voto activo, pero también hay lo hablábamos hace un rato, una cantidad enorme de candidatos, lo que también no lo hace fácil para los electores. Es casi 1 millón de electores, de candidatos, perdón, y 500,000 puestos de elección popular que están en juego en este momento. Exactamente, es un número enorme. Sorprendente, enorme, sí. enorme. Gabriela, estas elecciones se presentan en una coyuntura bastante particular. El año pasado transcurrió en medio de las protestas de los chalecos amarillos. Más recientemente hemos comenzado el año 2020 en medio de las protestas por la propuesta de reforma de las pensiones. Se agrega ahora
de una manera inesperada este contagio de la fiebre del coronavirus. En todo caso, es un contexto muy particular en el que se van a desarrollar estas elecciones municipales. Efectivamente, desde el 2018 que se han generado protestas de gran amplitud, como los chalecos amarillos. En estos momentos hay una guerrilla en el Parlamento con la reforma de las pensiones, y lo que puede pasar en estas elecciones es que la gente tenga las ganas de hacer un plebiscito. Por ¿Un o voto de contra, protesta? Exactamente, por o contra el gobierno de Emmanuel Macron, lo que esto dificultará las elecciones para el partido del presidente, para el oficialismo. También esto ha hecho surgir pequeños partidos en ciudades no tan importantes como París, Lyon o Dijon, sino en las pequeñas ciudades han surgido listas ciudadanas, que esto también representa un nuevo panorama para la política francesa. Esta eventualidad de voto en contra, Rafael, al final de cuentas, sería un poco la reproducción de lo que han sido todas las elecciones municipales, que se supone que es una elección local, pero que todo el mundo aprovecha para decir estoy descontento con esto contra el poder central. Bueno, es el gran sueño de la oposición, ¿no? Hacer de estas elecciones locales un referéndum en contra de la política del gobierno. El problema es que los electores, cuando van a votar para sus alcaldes, que son los cargos electos más próximos al ciudadano, ¿no? Y al final son los únicos que resisten el desgaste de la política en Francia, pues votan sobre todo con motivaciones muy locales, limpieza, seguridad. Pero claro, con el clima social que conocemos ahora, no sabemos aún qué impacto va a tener esa batalla de la reforma de las pensiones, o simplemente el clima político y social bastante intenso que tenemos en Francia desde lo de los chalecos amarillos. Pero bueno, muchas veces la oposición quiere hacer de este escrutinio algo nacional, pero muchas veces caemos en los temas los más locales, porque los alcaldes son los primeros políticos a los que se enfrenta la gente, ¿no? Y al final tienen que gestionar una ciudad al día de manera cotidiana, y esto es muchas veces bastante desconectado de la política nacional, pero bueno, a ver qué pasa. Diana, una reciente encuesta muestra que 45% de los posibles electores ya decidieron por quién van a votar. Un 41% dice que todavía no sabe por quién va a votar y 14% dicen no vamos a ir a votar. Este 45% quiere decir que de una u otra manera la elección municipal ya está predecidida. Es un poco difícil asegurar eso, porque realmente también se ha visto en elecciones anteriores que aunque el porcentaje de personas que están decididas a votar es bastante alto, el día de las elecciones se presenta una baja. Eso también se ha presentado. Ahora, ¿hacia quién van a votar? Ese es el cuestionamiento ahora, porque el índice dentro de esta misma cifra, dentro de este 45%, puede estar muy dividido y puede emparejar a las candidatas, aunque en este momento, en el caso de París, le da la ventaja a Hidalgo, pero realmente es prematuro, porque acá siempre nos llevamos una sorpresa en ese sentido. Rafael, al respecto, decíamos aquí en estas elecciones municipales, hay muchos partidos, pero muchos corren riesgos de perder, salir perdiendo. Me refiero, tenemos la República en Marcha, oficialista, tenemos el Partido Socialista, que intenta rejuvenecerse, reponerse después de su derrota de las elecciones presidenciales. Tenemos la Rassemblement National, la ultraderecha, que busca finalmente presentarse con algún peso. La derecha, que encabeza en este caso Rachida Dati, que perdió también. La France Insoumise, en fin, todo este panorama. ¿Quién puede ganar finalmente en estas elecciones? Dentro de los partidos tradicionales, vamos a decirlo así. Dentro de los partidos tradicionales, bueno, si miramos las encuestas, parece que los ecologistas, el Partido Verde francés, es el que más puede ganar en estas elecciones. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, casi tiene una sola ciudad grande con un alcalde ecologista, es la ciudad de Grenoble, pero claro, como ellos, no es que arrancan desde cero, pero solo pueden ir ganando más cargos y más alcaldes, y sobre todo fueron la sorpresa del último escrutinio de las elecciones europeas, porque salieron en tercera posición, aunque las encuestas decían que iban a
a salir después de la derecha, por ejemplo. Entonces, los partidos tradicionales van a intentar resistir, conservar las plazas fuertes que tienen, las pocas ciudades en las que siguen gobernando. El Partido Oficialista quiere, pues claro, aliarse aquí con la izquierda, allá con la derecha, para intentar decir que, bueno, tienen cierta conexión con el país, pero a mi punto de vista, los únicos que sí pueden sacar muchas ventajas de esa elección son los ecologistas, porque claro, ellos quieren enseñar que también pueden gobernar una ciudad y por tanto gobernar el país, porque es lo que van buscando en esas elecciones. Gabriela, hablar de elecciones municipales es hablar de paridad. Después del 2013, perdón, hay obligación de presentar listas paritarias entre hombres y mujeres, pero solo hay 17% de mujeres que son alcaldes en las grandes ciudades. De manera breve, ¿cuál es el principal desafío en este respecto para las municipales? Con respecto a la paridad hombre-mujer. Representación de las mujeres. Bueno, vemos que Francia tiene que seguir dando pasos adelante con respecto a este tema. Sin embargo, en estas elecciones precisamente no vemos que sea uno de los temas principales que se ha puesto en la cabeza de estas elecciones. Vemos que los temas acá que surgen con mayor fuerza son el tema de la seguridad, el tema de la higiene. Sin embargo, el tema de la paridad hombre-mujer ha sido un poco oculto o ha sido ocultado para dar pie a temas que son más locales. Los temas de paridad surgen más en elecciones más grandes, como las de los diputados. Muy bien. Primera vuelta de las elecciones municipales el 15 de marzo, segunda vuelta el 22 de marzo. Volvemos en unos instantes, estamos aquí en Primera Plana. Estamos de vuelta aquí en Primera Plana en compañía de nuestros invitados, Rafael Prus, periodista de La Opinión, de Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, y de Diana Ayalón, periodista independiente. Anne Hidalgo, actual alcaldesa, que fue elegida hace ya 6 años y se presenta para un segundo mandato. Rachida Dati, candidata de la derecha. Y finalmente la candidata del oficialismo, la exministra de la Salud, Agnès Buzyn. Las tres están en un pañuelo, en una situación muy estrecha, es una elección muy abierta. Diana, ¿cuál es la particularidad precisamente que estas tres mujeres se presenten hoy en día como candidatas a lo que es llamada la Ciudad Luz? Bueno, definitivamente es querer dar la batalla en una alcaldía que ha sido en la última elección femenina y que quiere mantener al parecer ese estilo, y los partidos han apostado cada uno por una candidata mujer. Las tres son muy diferentes, las tres tienen perfiles muy distintos, pero cada una tiene una propuesta con la que espera seducir al electorado. París está dividido, una parte dice que le ha parecido maravilloso tener a Anne Hidalgo como alcaldesa por ser mujer y por sus propuestas y sus proyectos, pero otros quisieran otra opción. La vía, desafortunadamente, se tuvo que retirar y bueno, tenemos ahora a la ministra que está en esta carrera representando al gobierno de Macron, así que está bastante interesante el panorama porque es la fuerza femenina la que se está midiendo esta vez. Gabriela Bravo, las tres mujeres han participado ya en cargos de elección popular, evidentemente, como ministra de la Justicia, en el caso de Rachida Dati. ¿Qué le proponen acaso estas tres mujeres a las mujeres francesas de París? Bueno, hay que decir de estas candidatas, solamente Rachida Dati y Anne Hidalgo han sido electas popularmente, y Agnès Buzyn es una debutante en este sector de las elecciones populares. Su cargo era de ministra de la Salud. Con respecto a qué es lo que les proponen a las mujeres, no hay una propuesta en sí de ellas específicamente, ni se han abanderado de este movimiento que es el feminismo, que está muy en boga, sino que todas presentan proyectos más bien hacia la ciudad, muy concentrados, por ejemplo, como es la conservadora Dati, sobre la higiene, la limpieza de la ciudad y seguridad. Un poco también en esta ola va Agnès Buzyn, y
Anne Hidalgo, centrada en la ecología. Sin embargo, ninguna de las tres, ha puesto adelante el hecho de ser mujer y tampoco no habla mucho de la paridad. Más de 600,000 visitantes en menos de una semana, 4,000 animales que se presentan como grandes expositores, como grandes stars. Estamos hablando de 4,000 animales que además vienen de 24 países. Estamos hablando del Salón de la Agricultura, que está cerrando sus puertas ahora precisamente aquí en París. Nuestro personaje de la semana, y los invito a que lo descubramos conjuntamente, son precisamente los agricultores franceses. Esos agricultores franceses que se presentan, que son la atracción de todo mundo y que al mismo tiempo son víctimas de ataques a izquierda, a derecha y en un contexto electoral donde fundamentalmente tienen un papel para jugar. Son 500,000 agricultores en toda Francia, 500,000 propiedades. ¿Qué tanto es el peso de ese sector minúsculo hablando políticamente, Rafael? Depende para el Partido Conservador, por ejemplo, es una fuente electoral bastante importante porque tradicionalmente el Partido Conservador es el partido de la ruralidad, el partido de los agricultores, es el partido que supuestamente los protege, por ejemplo, en el Parlamento Europeo cuando se trata de votar el dinero que se va a enviar desde Bruselas para los agricultores, que es una fuente de ingreso sumamente importante porque la agricultura francesa es bastante subvencionada, pero claro, el peso demográfico de los agricultores va bajando a favor de las grandes ciudades donde el voto a la izquierda, a los socialistas, los ecologistas, es mucho más fuerte. Entonces, es todavía bastante importante, sobre todo cuando hablamos ahora de elecciones locales, pero lo es cada año menos porque, el peso demográfico de las ciudades, donde el interés para la ecología, el bienestar animal y estas cosas, pues va creciendo. Entonces, todavía es importante, pero menos que antes. Gabriela, a este respecto, 1/3 de los electores franceses dicen que la prioridad principal tiene que ser el tema precisamente de la ecología, el tema de la lucha contra la polución. A este respecto, hemos visto que Emmanuel Macron se pasó 10 horas en el Salón de la Agricultura, Marine Le Pen casi estuvo en otro tanto. Se juegan mucho ahí precisamente con esta atención que tiene ahora el electorado sobre las elecciones municipales de lo que es la prioridad ecológica. Sí, con respecto al Salón de la Agricultura, vemos que es una plataforma para mostrarse para muchos un trampolín políticos. Casi. Exactamente, vemos que antiguamente Jacques Chirac era una persona que venía mucho al Salón de la Agricultura para mostrarse. Sin embargo, esto no da réditos a todos los políticos, pese, por ejemplo, Emmanuel Macron, que estuvo tantas horas, fue pifiado, él no le fue tan bien, iba con un cordón de seguridad muy grande. Sin embargo, el tema de la ecología no es un tema prioritariamente de la derecha, es un tema más de la izquierda. Entonces, a estos políticos tratan de aficharse en este salón que es tan importante y tan renombrado acá en Francia, un poco para darse esta imagen, verdear un poco su imagen, acercarse a esta población. El greenwashing que le llaman. Exactamente, que es la de los agricultores, pero el tema ecológico esencialmente está del lado de la izquierda y los ecologistas del Partido Verde tienden a hacer alianzas con los partidos de izquierda. Entonces, un poco este Salón de la Agricultura es una plataforma para mostrarse y para dar esa impresión para poder seguir ganando electores de un borde que no es precisamente el de ellos. Diana, a este respecto precisamente, ¿cómo se posicionan el Partido Verde con esta gran voto favorable que podrían obtener en las municipales? ¿Cómo se posicionan con respecto precisamente a los agricultores en esta necesidad de cambio ecológico, de cambio de situación, de producción? Exactamente, esa es la bandera con la que se presentan para los agricultores, es la bandera en que les dice nosotros no los hemos olvidado, nosotros estamos aquí, nuestro partido tiene uno de los grandes objetivos que es la agricultura, que es la biodiversidad, así que nosotros seremos los que a futuro los apoyemos y vamos a invertir
invertir en ustedes. Y poco a poco han ganado el terreno y la credibilidad, creo yo, en ese sector. Lo vemos, como decía anteriormente mi colega, que se convierte en una vitrina y es un termómetro de la aceptación del sector agrícola frente a los candidatos. Cómo se comporten en el Salón de la Agricultura, muchas veces medimos cómo es realmente la relación que quieren tener. Un pastelazo hace algunos años de un agricultor al presidente Sarkozy, o retirarle la mano a otro candidato, y así es como se puede reflejar un poco el sentir del agro francés frente a los partidos. Así que en ese aspecto el Partido Verde siempre ha tenido por lo menos un rechazo directo y está ganando terreno y está convenciendo que ellos son la opción que le queda al agro acá en Francia. Sabemos que el agro está perdiendo, los agricultores están perdiendo terreno, o sea, cada vez son menos, han bajado de más de 100.000 en 4 o 5 años. Pero ¿por quién vota los agricultores franceses, Rafael? ¿Se sabe? Sí, bueno, se supo, porque tradicionalmente la inmensa mayoría votaba para el Partido Conservador, ¿no? Y el Partido Conservador en Francia, que cambió muchas veces de nombre, ahora se llama los Republicanos, les Républicains, gran parte de su fuerza radicaba en su presencia, en el apoyo por parte de los agricultores, porque están por todo el país, ¿no? Entonces, ese partido sacaba parte de su legitimidad, de esa conexión con la tierra, con los agricultores, y con una visión también un poco identitaria, tradicional, de lo que debería ser Francia como país. Pero claro, el tema es económico, porque el Partido Conservador describe su relación con los agricultores en términos un poco románticos, así como sois el corazón y el alma de este país, pero el problema de los agricultores hoy en día es económico. El hecho de que tanto la izquierda como la derecha hayan hecho las mismas políticas económicas, porque claro, la agricultura francesa funciona a base del presupuesto europeo. Ciertamente. Entonces, si mañana quitamos el presupuesto europeo, se van a la quiebra todos. Entonces, ahora estamos un poco en esta secuencia en la que los ecologistas dicen no somos vuestros adversarios, podemos trabajar juntos, pero el Partido Conservador, pues claro, si pierde el voto de los agricultores, pues tampoco, como no tiene menos apoyo en las ciudades que la izquierda, pues perdería bastante buena parte de su electorado. Pero ahora no se sabe si va a seguir esa relación especial entre Partido Conservador y agricultores, que hasta ahora era el caso. Gabriela, una cosa que llama mi atención, hablamos de cambio climático, de lucha contra la polución. ¿Vale la pena seguir haciendo un salón como estos? Estamos en la 58 edición, donde decíamos, tienes más de 4.000 animales que vienen de 24 países, lo que esto implica en términos de polución y demás. ¿Vale la pena o seguirá existiendo simplemente porque hace parte de la gran tradición francesa? En realidad es, como tú lo dices, es una tradición. Y es más que nada para que el público parisino tenga acceso a este tipo de vida rural que muchas veces es completamente desconocido. Como decía mi colega, es algo romántico esta vida rural en las planicies, las cosechas y todo esto. Es algo muy romántico y esto se trae más que nada para darle una visión a este mundo que es, si no está este salón, es completamente ocultado. El drama de los agricultores hoy en día, por ejemplo, es el de sus pensiones, que no llega ni siquiera a 1.000 euros. Y, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron había prometido, le vamos a dar 1.000 euros con esta nueva pensión. Unas pensiones para los jubilados. Y que finalmente han tenido que desdecirse. Entonces, este Salón de la Agricultura también les sirve a los agricultores para poner sus problemas en la mesa, ya que aquí ellos son los reyes, son los principales invitados y como invitados de honor, ellos pueden poner sus problemas, como es en este caso, qué va a pasar con sus pensiones. Pues en el poco tiempo que nos queda, apenas unos breves instantes, les invito a que descubramos nuestra contraportada, que tiene que ver precisamente con el Salón de la Agricultura y con las elecciones municipales. Se trata de los personajes insólitos que participarán probablemente en estas elecciones municipales y qué mejor que veamos a Rec,
el nombre del gato que la France Insoumise de la región de Rennes presenta como en el puesto número 61 de la lista electoral. Muy brevemente, ¿se vale este tipo de propuesta? Cuando un partido tiene que pasar por este tipo de comunicación para que se hable de su candidatura, es que las cosas van mal, ¿eh? ¿Defensa de los animales o no? Estamos en un sistema de lo espectacular, de Internet, en que todo va rápido, las fotos. Yo creo que esto es una forma de comunicar, de hacer, como se dice acá, el buzz y plantear una candidatura que a lo mejor no tendría tantos seguidores, tantas visiones, que si no hubiesen utilizado esta estrategia. Y entre los casos inéditos o insólitos de candidatos, hay un alcalde, 98 años de edad, 8 elecciones a su cargo y se vuelve a presentar. ¿Su opinión? Si está mentalmente apto y en sus 5 sentidos, en sus 4 sentidos, porque no tiene todo el derecho todavía. Pues estamos ya llegando a nuestra final de esta En Primera Plana. No me queda sino agradecerles a nuestros invitados, Rafael Proust, periodista del diario La Opinión, a Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, y a Diana Jalón, periodista independiente, su presencia aquí en nuestros estudios. Y a ustedes les damos una nueva cita y sí, aquí la próxima semana.